¿Reconocer a Palestina mientras gobierna Hamas? Hola, soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y congresista colombiano. Y una vez más, les doy la bienvenida a mi podcast Píldoras del Saber, un espacio donde analizamos los grandes temas del país con rigor jurídico, perspectiva política y compromiso ciudadano, así como también los hechos ocurridos en otras latitudes con impacto internacional en nuestra región. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. En las últimas semanas, el mundo ha presenciado un cambio diplomático de enorme trascendencia. 4 países occidentales, Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, anunciaron el reconocimiento formal del Estado palestino. Y no hablamos de naciones periféricas. Se trata de potencias que forman parte del G7 o que ejercen un peso notable en la política internacional. Incluso se espera que Francia, junto con otros 5 países europeos, den el mismo paso en cuestión de días. El gesto no es nuevo en sí mismo. Palestina ya contaba con el reconocimiento de 147 estados en todo el mundo, la mayoría de ellos en África, Asia y América Latina. Pero lo novedoso y lo que ha encendido el debate es que hasta ahora ninguna de las economías más poderosas y ninguno de los miembros más influyentes del Consejo de Seguridad de la ONU, más allá de China y Rusia, habían asumido ese compromiso. Con el ingreso del Reino Unido y posiblemente Francia, el peso simbólico y político de este reconocimiento es indiscutible. No es casualidad que el anuncio del Reino Unido haya generado titulares tan potentes. En 1917, con la Declaración Balfour, el Imperio Británico expresó su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en la entonces Palestina. Ese documento es considerado por muchos como el inicio formal del camino hacia el Estado de Israel. Ahora, más de un siglo después, el mismo país reconoce la necesidad de un Estado palestino. Para los defensores de la causa palestina, es un giro histórico. La antigua potencia colonial, que contribuyó al nacimiento de Israel, ahora busca corregir el rumbo, reconociendo la aspiración nacional palestina. Pero este simbolismo histórico convive con una paradoja dolorosa. En el terreno, el poder real en Gaza lo ostenta Hamas, un grupo terrorista que no solo ha sido responsable de masacres contra civiles israelíes, sino que también somete a la población palestina a un gobierno autoritario y violento. Los países que dieron el paso no lo hicieron a ciegas. Todos han establecido condiciones muy claras. 1. Hamas no deberá tener ningún papel en el futuro Estado palestino. 2. Ese Estado deberá reconocer el derecho de Israel a existir. 3. La autoridad palestina deberá organizar elecciones democráticas y realizar reformas profundas en áreas de gobernanza, finanzas y educación. En otras palabras, el reconocimiento viene acompañado de un llamado a transformar por completo el liderazgo político palestino, desplazando a Hamas y fortaleciendo a la autoridad palestina de Mahmoud Abbas. Pero aquí surge el primer gran interrogante. ¿Es realista exigir que Hamas quede fuera del juego cuando en Gaza es la fuerza dominante, con estructuras armadas y control territorial efectivo? La contradicción es evidente. Por un lado, se reconoce la necesidad de un Estado palestino. Por otro, el actor que controla Gaza se opone frontalmente a esa idea de convivencia pacífica. Hamas no solo rechaza el derecho de Israel a existir, sino que además ha demostrado una y otra vez que prioriza sus objetivos militares
sobre el bienestar de su propia población. Ejemplos recientes de tan solo la última semana dan cuenta que dispararon contra convoys de ayuda humanitaria de la ONU, robaron camiones de alimentos destinados a niños y publicaron un listado de 48 rehenes israelíes en condiciones inhumanas, utilizando sus vidas como herramienta de negociación. Lejos de representar a su pueblo, Hamas parece dispuesto a sacrificarlo para mantener su poder. Y sin embargo, mientras ellos siguen al mando en Gaza, las grandes potencias avanzan en el reconocimiento diplomático de Palestina. Otro elemento grave es lo que está pasando dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Con el reconocimiento del Reino Unido y el inminente de Francia, dos miembros permanentes, la posición de Estados Unidos queda cada vez más aislada. Washington ha vetado en solitario hasta 6 resoluciones que pedían un alto al fuego en Gaza desde que comenzó la guerra. El resultado, una creciente percepción de que Estados Unidos está cada vez más desconectado del consenso internacional. Mientras Europa y el resto del mundo avanzan hacia el reconocimiento de Palestina, la Casa Blanca insiste en un veto tras otro, temiendo que cualquier concesión fortalezca indirectamente a Hamas. Era de esperarse que Israel reaccionara con dureza. El primer ministro Benjamín Netanyahu fue categórico, abro comillas, no se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán, cierro comillas. Para su gobierno, este reconocimiento no es un paso hacia la paz, sino una recompensa al terrorismo. Su canciller, Gideon Sa'ar, incluso calificó la decisión como inmoral, indignante y repugnante. Para Israel, reconocer un Estado palestino en este momento equivale a legitimar a Hamas y debilitar la ofensiva militar que busca destruir sus estructuras en Gaza. Y lo cierto es que, mientras se anunciaban los reconocimientos, el ejército israelí intensificaba su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, con la meta de desmantelar por completo los bastiones de Hamas y desplazar a más de 1 millón de habitantes. Aquí es donde surge la pregunta de fondo. ¿Estamos ante un reconocimiento que pavimenta la ruta hacia la paz? ¿O estamos sin querer creando un Estado palestino de nombre, pero sin instituciones legítimas y bajo el control de un grupo terrorista? Este no sería el primer caso en el que el reconocimiento internacional busca adelantarse a la construcción interna de un Estado. Veamos. En Irlanda del Norte, la comunidad internacional jugó un papel decisivo para sentar a las partes en la mesa de negociación, incluso cuando el IRA seguía activo. Por su parte, en Sudáfrica, el aislamiento internacional del régimen del apartheid fue clave para abrir la puerta a una transición democrática. Pero la diferencia es que en ambos casos, tanto en Irlanda del Norte como en Sudáfrica, existía un horizonte claro de negociación y una voluntad política de cambio. En Palestina, en cambio, hoy esa voluntad parece ausente, mientras Hamas conserve el poder. El reconocimiento de los países occidentales pretende fortalecer a la autoridad palestina, pero sin una estrategia clara para desplazar a Hamas del poder. El riesgo de fracaso, entonces, es enorme. Mientras tanto, los que pagan el precio son los civiles palestinos. La guerra lleva más de 1 millón de desplazados, convoys humanitarios bloqueados o atacados, niños privados de alimentos y medicinas. En fin, una población presa por este grupo terrorista. La comunidad internacional busca abrir corredores de ayuda, pero Hamas los sabotea para generar una narrativa de crisis que presione a Israel.
el sufrimiento de la población se convierte en arma política. El reconocimiento del Estado palestino por parte de potencias como Reino Unido, Canadá y próximamente Francia es un paso de enorme carga histórica y diplomática, pero también abre un dilema que no podemos ignorar. ¿Cómo garantizar que ese Estado no nazca bajo la sombra de Hamas? Porque si el reconocimiento internacional no viene acompañado de un cambio real en el terreno, corremos el riesgo de legitimar a un grupo terrorista que no representa ni la democracia, ni la paz, ni la seguridad de la región. El futuro de Palestina y de todo Medio Oriente dependerá de si este reconocimiento se convierte en una palanca para fortalecer instituciones legítimas y abrir la puerta a elecciones libres, o si termina siendo un gesto simbólico que deja intacto el poder de Hamas. Y esa es la gran preocupación, que la comunidad internacional, en su deseo de empujar una solución de dos estados, termine por alimentar la contradicción de reconocer un Estado palestino mientras Gaza sigue bajo el dominio de un grupo terrorista. Gracias, muchas gracias por acompañarme una vez más en este episodio de Píldoras del Saber, el cual espero me ayudes a compartir con tus familiares y amigos. Los espero, como de costumbre, el próximo lunes a las 7 p.m, Dios mediante, a través de mis canales de Spotify y YouTube. Hasta pronto.